Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, son muy poquitos, pero voy a empezar. Eh, a ver, vamos a compartir pantalla. ¿Le puedo hacer una consulta antes de Sí, que cómo no. arranquemos? Em, Sí, Necesitamos, en la medida de lo posible, un cronograma, porque no sabemos, por ejemplo, qué vamos a ver hoy, o cuándo es la fecha del parcial, no sé, para tener una idea. Por ejemplo, ayer y el lunes teníamos clases, o eso pensábamos, y no sé, no hubo, pero no hubo previo aviso tampoco. Entonces, como para organizarnos, quizás. sí, tienen derecho, por supuesto. Nosotros tenemos un cronograma interno, Sí. pero bueno, yo se los haré saber a la adjunta, que es la doctora Iglesias. ¿Ayer tuvieron clase? No, ni ayer ni el lunes. El viernes que fue el recuperatorio sí hubo clases, ya el mismo día que dio la introducción de sucesiones la doctora Rotonda, pero el lunes y el martes no tuvimos. No tuvieron clase. Bueno, es lamentable, pero la verdad que no sé qué decirles. No, nadie nos avisó que no podía tomar la clase, y evidentemente tampoco, no subieron material, nada. No, solamente de la clase, bueno, por lo menos hasta ayer, había únicamente de la clase del día viernes material, no de lo que Bueno, hubiera, y como no hay cronograma, tampoco sabíamos si había o no clase, o cuándo está bien. arrancaban, por Sí, eso. por eso seguramente son tan Vamos, poquitos. y Eh, quedamos nosotros. No sé Está si bien. después tengo que... Yo ahora cuando termina la clase, me comunico con la doctora Iglesias para que se encargue de subir el cronograma. Bueno, por suerte el tema que tengo que dar hoy es un tema que se puede dar aunque no se hayan dado las clases precedentes. Así que bueno, no habría mayor problema, pero bueno, no está bien que no les hayan avisado que no tienen clase. Me disculpo, pero bueno, no sé qué decirles porque nosotros teníamos un chat interno y nadie dijo que no podía tomar la clase. Así que no sé, no tengo nada para decirles más que pedirles disculpas. El tema que tengo que dar hoy yo es la unidad 1.9 y 10. Eh, Ustedes habrán visto simplemente la unidad 1, puntos 1, 2, 3 y 4, supongo que es lo que habitualmente da la doctora Rotonda. Y bueno, trataremos de recuperar un poquito entonces esos temas de alguna manera, si hay algún punto que les pueda resultar oscuro para cuando tengan que estudiar. Como les decía entonces, hoy el tema es capacidad para suceder. Yendo a lo que es derecho en general, la capacidad, ustedes ya han estudiado, que es la aptitud que tienen las personas de adquirir derechos y contraer obligaciones, y es un atributo inherente a la personalidad. Esta es una definición genérica de capacidad. Lo que vamos a ver hoy específicamente es la capacidad para suceder a una persona. Dentro de lo general, también tenemos una división que ustedes seguramente conocen, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. En este caso, la capacidad para suceder es una capacidad de derecho. La capacidad para suceder es la aptitud para poder ser sucesor de otra persona, es decir, ser titular de derechos activos y pasivos que contienen una herencia. En principio, entonces, es la aptitud para poder recibir una sucesión. La capacidad para recibir, entonces, es una capacidad de derecho. En relación a este tema, la capacidad de hecho sería la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia. Pero no me voy a extender sobre este tema, que sería el de la clase de mañana,
y aparte como ustedes no tienen toda la primer parte, evidentemente se va a complicar la comprensión. Pero esta posibilidad de hecho de aceptar o repudiar una herencia es lo que es la capacidad de ejercicio o capacidad de hecho. Ninguna persona está obligada a aceptar una herencia. Es decir, por más que yo tenga vocación sucesoria, puedo optar entre aceptar o no aceptar, que es lo que se dice técnicamente repudiar una herencia. Como les decía, eso es un tema que lo van a ver en la clase de mañana seguramente. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que tienen capacidad para suceder a otras? Antiguamente había personas que tenían restricciones a esta posibilidad de heredar. Por ejemplo, los esclavos, los muertos civiles, los extranjeros en Roma, y en algunos otros casos por situaciones raciales o religiosas. En las legislaciones modernas, obviamente todo esto se ha superado y en principio tienen posibilidad de heredar todas las personas que existan al momento del fallecimiento de la otra a la cual van a heredar. Específicamente, el artículo 2279 del Código Civil, que si lo tienen a mano lo pueden ir viendo como para ir familiarizándose con estos temas, dice que pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte. Tengan en cuenta este tema, ¿no? Las personas humanas existentes al momento de su muerte, las concebidas en ese momento con la condición de que nazcan con vida, y hay otro inciso que dice las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el artículo 561, ahora voy a volver sobre eso, y también pueden recibir por herencia las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte. Y hay un solo caso en que una persona no existente al tiempo de la muerte puede ser sujeto sucesible, que son las fundaciones creadas en un mismo testamento. Es decir, una persona en su testamento puede crear una fundación y pese a no existir al momento de la muerte, de todas maneras es capaz de suceder al causante por esta disposición de última voluntad. Lo que les decía del inciso C, que refiere las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, aquí esto ya lo vimos cuando vimos filiación, en la primera parte de la materia, con el tema de la posibilidad de que cuando dos personas están dentro de un proceso de una técnica de reproducción humana asistida, debe prestar el consentimiento, no solo al iniciar el tratamiento reproductivo, sino en cada oportunidad que se implanten gametos. Entonces, la única forma de que pueda ser una persona nacida mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el 561, que habla de este tema de que debe prestarse el consentimiento en cada ocasión, son aquellas que estarían incluidas en el inciso B, que son las concebidas en el momento que nazcan con vida. Esto ha generado múltiples problemas, no solo en la legislación local, sino también en la legislación internacional, porque obviamente son todas situaciones nuevas que se van presentando, y hay muy poca jurisprudencia en Argentina relacionada con este tema. Yo únicamente encontré un fallo de Mendoza, en el cual se refieren a la sucesión relacionada con las técnicas de reproducción humana asistida. En principio, hay varios fallos que han autorizado la
inseminación o la implantación de gametos formados con material genético de una persona fallecida, un poco basados en distintos derechos, diríamos, humanos, y en el fallo Artavia Murillo contra Costa Rica, que también lo vimos en su momento cuando vimos filiación. Y se ha permitido, en diferentes circunstancias fundadas, esta posibilidad de utilizar gametos de una persona fallecida. Pero nunca se ha solamente en un caso que he visto se ha planteado el tema de la sucesión. Y se admitió que pudiera tener derechos sucesorios basados en que esta persona fallecida había prestado su consentimiento con anterioridad y lo había manifestado ante autoridad competente. En muchos países de Europa directamente está prohibida la utilización de gametos de alguna persona fallecida, y por lo tanto, al estar prohibida, no hay forma de que genere ningún tipo de derechos sucesorios. ¿Por qué? Porque se habla de que es una persona humana existente al momento de su muerte. Si uno implanta, o sea, por lo que hemos estudiado en la parte de filiación, el consenso, diríamos, a nivel internacional es que recién se puede considerar que hay persona a partir de la implantación o de la anidación del embrión en el seno materno. Antes de eso, cuando está en forma extracorpórea ese gameto, no se considera que es una persona humana. Entonces, si nos basamos en esta primera parte del artículo, que solamente pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte, o las concebidas que nazcan con vida, si hay algún tipo de admisión de esta fecundación post-mortem, que ya les digo, sí se ha admitido muchas veces, puede ser que se permita esa fecundación, que se reconozca inclusive de alguna manera el nexo biológico, pero no se le reconocen derechos sucesorios a la persona nacida en esas condiciones en relación a la persona del causante. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta, pero esto se produce, este artículo, porque había en el proyecto, el anteproyecto del código, había un artículo 563 que sí autorizaba el tema de la fecundación post-mortem con determinados recaudos, y en la medida de que esta, diríamos, implantación se hiciera dentro del año del fallecimiento. Ese artículo 563 del proyecto no se aceptó en el proyecto definitivo, y entonces quedó un poco desfasado, diríamos, este inciso C del artículo 2279. Esto es a título informativo. Estos temas se pueden ir planteando, diríamos, más a menudo de aquí para el futuro, por la amplia utilización que hay actualmente de estas técnicas y el deseo de mucha gente de seguir adelante con los tratamientos más allá del fallecimiento del otro integrante de la pareja. Como les decía, acá está el tema del artículo 563 que les mencionaba, que regulaba la posibilidad de la afiliación post-mortem, y bueno, eso no está vigente, y por lo tanto les queda a ustedes cuando les sube el Power la explicación que ya les di, pero ya no hay vuelta, porque eso no fue incorporado, ¿no? De todas maneras, este tema de la fecundación post-mortem, como no está prohibido en forma expresa, y por el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido, frente a los planteos, los jueces están haciendo lugar, y muchas veces relacionados con amparos frente a obras sociales, para que de todas maneras sigan con la cobertura médica. Pero obviamente entonces dijimos que para que la persona
pueda tener esa capacidad para suceder, tiene que estar concebida por naturaleza o por estas técnicas antes del momento del fallecimiento del causante. Y como condición resolutoria, tiene que nacer con vida. Puede nacer antes o después de la muerte del causante, pero con vida. En principio, entonces, como regla, todas las personas son capaces de suceder por el solo hecho de existir. Es una aptitud que tienen las personas para adquirir las sucesiones mortis causa. No hay ninguna incapacidad absoluta. La ley no marca ninguna prohibición, como les decía, que podía ser en la antigüedad, de que los esclavos no pueden heredar porque no existen. Pero como les decía, pueden ser personas humanas o personas jurídicas. Obviamente, las personas jurídicas van a recibir herencias o legados por testamento. Como ustedes no han visto demasiado, no sé si recordarán, seguramente la doctora Rotonda hizo referencia, que hay dos fuentes en la sucesión, la ley y el testamento. Entonces, las personas humanas tienen capacidad para suceder ab intestato, o por ley, o por testamento. En cambio, las personas jurídicas solamente pueden ser instituidas herederos como herederos por testamento, no están previstas dentro de las personas a suceder que legisla el código. Como consulta, como persona jurídica, ¿el Estado nacional o provincial es persona jurídica? ¿Puede recibir por sucesión ab intestato? Sí, el Estado nacional o provincial o municipal son personas jurídicas de derecho público y por lo tanto son aptos, o sea, tienen capacidad para recibir por sucesión, pero como les decía, no por sucesión ab intestato, sino a través de una sucesión testamentaria. Tienen los artículos de donde surgiría esta posibilidad de recibir por testamento. Como les decía, la única excepción a la regla de que las personas jurídica o física tiene que existir al momento de la muerte es el caso de las fundaciones que son creadas a través de un testamento. Entonces, en ese caso, como las fundaciones, ustedes saben que tienen por objeto el bien común, o sea, la mayoría de las fundaciones, o sea, tienen que tener un objeto como de bien común. Entonces, es por ese tema que es el único caso que el sujeto pasivo de la transmisión puede no existir al momento de la muerte, sino que se crea como consecuencia de esta disposición testamentaria y por lo tanto la autorización para funcionar es posterior al fallecimiento del causante. ¿Cuándo una persona debe tener capacidad para recibir por testamento? Bueno, es en el mismo instante que se produce el fallecimiento del causante. La apertura de la sucesión se produce en el mismo momento del fallecimiento del causante. No el expediente judicial que ustedes van a conocer en algún momento como sucesión, sino que la ficción de que la sucesión de una persona se produce con transmisión de derechos hacia sus herederos en el instante mismo de su fallecimiento. Por eso es en ese momento en que las personas deben tener capacidad para suceder a la otra. El artículo 2277 del Código Civil nos habla de que, lo podemos leer directamente, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederles por el testamento o por la ley. Es decir, el mismo momento de el fallecimiento. ¿Cuál es la ley aplicable a una sucesión? Bueno,
en nuestro derecho, la ley aplicable es la del último domicilio del causante, salvo en el caso de inmuebles situados en el país, que siempre se va a aplicar el derecho argentino, más allá de cuál sea el último domicilio del causante. Capacidad para suceder y vocación hereditaria son dos cosas diferentes, pero complementarias. No voy a tener vocación hereditaria si previamente no tengo la capacidad para suceder. Entonces, la capacidad es la aptitud que yo tengo jurídicamente reconocida para adquirir derechos y obligaciones transmisibles por el causante. La tienen todas las personas por el solo hecho de existir. Y es el presupuesto sobre el que se asienta la vocación hereditaria. ¿Qué es la vocación hereditaria? Es el llamamiento de un sucesor a una sucesión determinada. Es decir, la capacidad para suceder es algo genérico, se aplica a cualquier sucesión. La vocación hereditaria es relacionarlo con una persona en particular. Es decir, cuando una persona es llamada como heredera de otra. Ese llamamiento, para que alguien sea heredero de otro, tiene dos fuentes, como les decía, la ley o el testamento. La ley es el Código Civil, donde se establece que frente al fallecimiento de una persona, los sucesores legítimos están determinados y obviamente esos sucesores legítimos son los parientes o el cónyuge. Son aquellas personas que la ley tiene interés en que reciban, por un tema de solidaridad familiar, los bienes de la persona fallecida. Pero también una persona puede otorgar un testamento y individualizar a quienes quieren que lo hereden. Hay restricciones que ya las van a ir viendo en el transcurso de la materia, porque también habrán escuchado alguna vez que una persona en Argentina no puede disponer libremente de todo su patrimonio si tiene determinados parientes, es decir, hay un grupo de personas que se llaman herederos legitimarios, a los cuales no se los puede excluir de la sucesión, salvo indignidad, que es otro de los temas que les voy a comentar hoy. Pero hay una porción, o sea, esos herederos tienen derecho a lo que se llama la porción legítima. La ley establece un porcentaje de la herencia que directamente va a esos herederos. Y la persona solo puede disponer de una parte no demasiado grande en nuestro derecho, pero que se ha incrementado a partir de la última reforma. Es decir, de acuerdo a qué tipo de herederos de estos legítimos tengo yo, es la porción que yo voy a poder disponer libremente. Cuanto más alejado es el vínculo, más posibilidad de poder disponer por testamento de la totalidad de mis bienes. Pero puede darse el caso también que yo no tenga herederos de este tipo legitimarios, y por lo tanto puedo disponer de la totalidad de mis bienes por testamento. Entonces, volviendo, las fuentes para el llamamiento a los herederos son la ley, que provoca lo que se llama sucesión intestada o ad intestato. Seguimos utilizando términos del derecho romano, inclusive cuando ustedes vean planillas relacionadas con expedientes sucesorios, siempre seguimos hablando de sucesión ad intestato, que quiere decir intestada, o por la voluntad del causante, que es la sucesión testamentaria. Las reglas son diferentes y ya las van a ir viendo en el transcurso de la materia. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos para este llamamiento? Para que yo trate de individualizar quienes tienen vocación sucesoria.
Entonces, primero, la persona llamada a la herencia debe existir, es decir, tiene que tener capacidad para suceder, que es lo que veíamos antes. La existencia tiene que ser cierta. El llamamiento debe subsistir cuando la sucesión se abre, es decir, la persona tiene que estar viva en el momento de que se defiere la herencia, es decir, al momento del fallecimiento del causante. Si yo fallecí antes, se pierde esa vocación sucesoria, obviamente. Y esa vocación sucesoria no debe estar contrariada por sentencia judicial o por disposición legal. Ya van a ir entendiendo exactamente qué quiere decir esto con los próximos temas que yo les voy a explicar, porque hay situaciones que establece la ley que, pese a que existiría vocación sucesoria, una sentencia judicial destruye esta posibilidad o una disposición legal la limita de alguna manera. ¿Cuáles son las causales que contrarían la vocación sucesoria? Bueno, en este caso tenemos que ver tres divisiones diferentes. Por un lado, la exclusión de la vocación sucesoria. Por otro, la limitación o las inhabilidades relativas. Y por otro lado, la ineficacia de la vocación sucesoria con instituciones como la indignidad o la desheredación, que no están actualmente, en la desheredación ya no está prevista en el Código Civil y Comercial, pero podría darse algún otro tema, e inclusive la desheredación es probable que en algún momento vuelva a ser incluida en el código, pues la doctrina ha criticado severamente la reforma y el hecho de que haya sido suprimida como una causal. Ya les voy a ir explicando cuando lleguemos más adelante a desheredación qué es lo que implicaría. Bueno, cuando una persona queda excluida y pierde la vocación sucesoria. Bueno, en el caso del cónyuge, si existe divorcio vincular, separación de hecho y cese de la convivencia. Corresponde que les explique que antes de la reforma, y eso lo vimos también en su momento, pero bueno, eso sí realmente se pueden seguir encontrando situaciones dentro de los expedientes o en situaciones para resolver. Anteriormente existía divorcio causado y había sentencias de divorcios culpables en el cual se endilgaba la culpabilidad a uno de los dos integrantes de la pareja. Entonces, en el caso ese, el culpable perdía la vocación sucesoria, pero no así el inocente. Hoy por hoy, todos los divorciados directamente pierden esa vocación sucesoria. Ya no hay más imputación de culpabilidad ni posibilidad de dejar a salvo esa vocación sucesoria. Directamente el código estableció, no establece más diferencias. Antes había diferencia entre los divorciados y los separados. Los separados por sentencia, no separados de hecho, los separados por sentencia no perdían la vocación sucesoria. En cambio, los divorciados sí. Entonces, por varios años estaba, diríamos, esa posibilidad de utilizar otro camino que generaba otras consecuencias jurídicas a largo plazo. Pero de todas formas, las separaciones también podían ser convertidas en divorcio, y ahí se perdía nuevamente la vocación sucesoria. Pero eso es a título de comentario, porque es probable, ya les digo, que todavía por muchos años haya gente que pueda estar esgrimiendo una sentencia de divorcio siendo inocentes y preservando su vocación sucesoria pese a estar divorciados. Hoy, el que está divorciado vincularmente, o divorciado, porque ya todos los divorcios son vinculares, los separados de hecho
y aquellos donde haya cesado la convivencia por resolución judicial, por ejemplo, en situaciones de violencia, en este caso ya no se pierde la vocación sucesoria. Obviamente que en el caso del divorcio vincular es muy fácil de acreditar porque es una sentencia, y en el caso del cese de convivencia por resolución judicial también. Ahora bien, el caso de separación de hecho es una cuestión de hecho, y por lo tanto habrá que acreditar que esa separación de hecho no era una separación transitoria o consensuada por motivos laborales, o inclusive el tema de no cohabitar, hoy por hoy no es una obligación de los matrimonios vivir bajo el mismo techo, entonces podría plantearse de que estarían separados cuando en realidad no lo están. Entonces, bueno, será una cuestión de prueba, pero esto viene a solucionar y dar mayor claridad, porque a veces la gente no se divorcia, pasan muchos años, por la circunstancia que sea, y por ahí hace 30 años que están separados de hecho, y después el día que el otro fallece se vienen a presentar a la sucesión como si nada hubiera ocurrido. Entonces, si se puede acreditar de que hay una separación de hecho, cesa la vocación sucesoria. ¿Y por qué? Porque la idea de darle determinados derechos a los parientes o al cónyuge es por esto que les digo de la solidaridad familiar, la fortificación de los vínculos familiares. Ahora bien, si no existe ese vínculo, ¿qué derecho económico podrían tener? ¿Qué sentido tendría? Entonces, eso desaparece frente a la separación de hecho, haya una sentencia o no haya una sentencia. Como algo para pensar, les puse distintas posibilidades que hay que resolver pensando en si existe un proyecto de vida en común o no, que ese es el sustento de la vocación sucesoria en el caso de los cónyuges. Por ejemplo, si hay una sentencia de divorcio unilateral dictada por un juez, pero no está firme porque no se pudo notificar la sentencia, el hecho formal de que no se haya podido notificar la sentencia no justificaría de que persista la vocación sucesoria cuando claramente no había un proyecto de vida en común porque se había planteado un divorcio. Lo mismo ocurriría aunque sea una presentación conjunta. Si no se pudo notificar la sentencia, bueno, no existía ya proyecto de vida en común. Y aun cuando no hubiera sentencia, demanda de divorcio unilateral interpuesta y notificada sin sentencia al momento de la muerte. No importa que no haya sentencia, no hay proyecto de vida en común. Y la demanda de divorcio unilateral interpuesta pero que no está notificada, también es una demostración de que este proyecto de vida en común no existe. Por lo tanto, como se pueden presentar infinitos casos de interpretación de las normas, siempre hay que pensar cuál es el objetivo, por qué la ley busca proteger con determinada porción de la herencia a una persona. Bueno, en relación al cónyuge es porque hay un proyecto de vida en común. Si ese proyecto de vida en común cesó, bueno, a partir de eso habrá que interpretar cuando la situación no es absolutamente clara, porque cuando tenemos una sentencia firme, notificada, entonces ahí no hay ningún conflicto. Otro motivo de exclusión de la vocación hereditaria es lo que se llama el matrimonio in extremis. ¿Cuándo se da? Cuando el matrimonio se celebra, cuando una persona está enferma, y tiene conocimiento de esa enfermedad, de la gravedad y de la posibilidad del desenlace que esa enfermedad va a tener, y fallece dentro de los 30 días de la celebración del matrimonio de esa misma enfermedad. ¿Por qué? Lo que se quiere evitar es la captación
o sea, que el matrimonio se haya celebrado con la única finalidad de heredar a esta persona. Obviamente, si una persona que está enferma de una enfermedad terminal a punto tal que fallece dentro de los 30 días, evidentemente era una persona en un estado de vulnerabilidad muy importante. Esto siempre, o sea, no pierde esa vocación, salvo que sea para regularizar una situación de hecho previa. El artículo habla de una unión convivencial previa. En ese caso, si hay personas que están unidos en convivencia, que son concubinos por muchos años, y frente a esta posibilidad de este desenlace fatal, deciden casarse, en ese caso, esto no estaría siendo simplemente un aprovechamiento de una situación, sino que es, diríamos, la conclusión de esta vida en común que tenían y el derecho de preservarse de alguna manera. El artículo actualmente habla de unión convivencial. Entonces se pueden presentar múltiples situaciones, porque, como ustedes recordarán, para que el código pueda, diríamos, reconocer derechos a la unión convivencial, tiene que tener determinadas características, que supongo que las tendrán muy fresquitas, pero fundamentalmente se habla de 2 años de convivencia. Entonces, acá también se pueden dar múltiples interpretaciones que los jueces tendrán que evaluar frente al planteo de exclusión, si realmente está dado el fin querido por la ley, porque, por ejemplo, si unas personas que están conviviendo hace 1 año y medio y que tienen un hijo en común, se casan y fallece dentro de los 30 días, realmente, aun cuando no exista esa antigüedad, diríamos, en la convivencia, debería reconocérsele de todas maneras derechos sucesorios. Pero bueno, hay múltiples situaciones. Anteriormente, el artículo hablaba de esto de regularizar una situación de hecho exclusivamente, no se refería a la unión convivencial. Entonces, en la doctrina se dieron, en la jurisprudencia, situaciones, varios casos, por ejemplo, el caso de los novios, que por ahí estaban de novios, antes se estilaba más el tema de estar por ahí muchos años de novios, 8 años de novios, aun cuando no hubiera una convivencia. Entonces se decía, ¿por qué no proteger también este tipo de situaciones? Bueno, esto queda para la interpretación, como les decía, lo mismo que en el caso anterior del matrimonio, de la separación de hecho, son situaciones de hecho que tendrán que evaluarse en cada caso en particular. Como les decía, esto está previsto en el 2436, y bueno, habla de enfermedad existente en el momento de la celebración, conocida por el supérstite, porque podría ser que estuviera enfermo y esta persona no lo supiera, y con un desenlace fatal previsible, es decir, traducido tipo cáncer, que uno por ahí puede pensar y saber cuál es la evolución. De todas maneras, puede darse un caso de otro tipo de enfermedad que no era previsible que alguien fallezca de diabetes, por ejemplo, pero que bueno, frente a una complicación, fallezca. No sería el caso específicamente de exclusión de la vocación sucesoria. Hay otro tipo de causales que son lo que se llama inhabilidades, pero que se aplican específicamente en relación al derecho testamentario. ¿Qué es lo que quiere el código? Evitar maniobras para captar la sucesión. Hay personas que están en condiciones por su situación particular de ejercer algún tipo de presión o de torcer la voluntad y aprovechar la situación de otra persona, de algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, como el código ya las prevé y directamente
los limita la posibilidad de ser favorecidos por un testamento. El primer caso es el tutor de los menores o el curador. No pueden suceder por testamento si mueren durante la tutela o la curatela antes de ser aprobadas las cuentas definitivas de la administración. Es decir, en la medida de que todo el tema económico no esté superado, no pueden suceder por testamento. En el caso de los tutores, esto acá hay un desfasaje que nos fue advertido por los codificadores. Antes la mayoría de edad era a los 21 años. Hoy por hoy, la mayoría de edad es a los 18. Y los menores de 18 años no pueden otorgar testamento. Entonces, ¿cómo podrían no suceder por testamento los tutores? No hay posibilidad, porque los menores, les reitero, no pueden otorgar testamento ni al tutor ni a nadie. Entonces, es un detalle, diríamos, que no se percibió frente a los cambios. O sea, hay algunas normas que han quedado y están desfasadas del tema general. El escribano y los testigos ante quienes se haya otorgado el testamento, obviamente en relación al acto al que han intervenido. Como adelanto de lo que van a ver, los testamentos pueden ser, hoy por hoy, únicamente por acto público, es decir, por escritura pública en una escribanía, o el testamento hológrafo, que es el testamento redactado de puño y letra del causante, en el cual no hace falta testigos ni nada de esto. Entonces, esto se refiere exclusivamente al testamento por acto público, es decir, no pueden ser beneficiarios ni el escribano ni los testigos, ni tampoco, parientes de estos. Ya van a ver cuando vean el artículo, están expresamente establecidos que los parientes directos del escribano y los testigos tampoco pueden ser beneficiarios de un testamento. Después tampoco pueden serlo los líderes o conductores espirituales. ¿Por qué? Porque se presume que son los que más, diríamos, ascendiente pueden tener sobre una persona enferma. Entonces, estos líderes o conductores espirituales, el artículo habla específicamente de los que hayan asistido al causante en su última enfermedad. ¿Por qué? Porque si una persona toda la vida fue practicante de cualquier religión o comunidad religiosa o lo que fuere, y quiere hacer un testamento en favor de, de esa comunidad religiosa, no había un problema, pero el artículo específicamente habla de los líderes o conductores que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Lo que la ley no quiere es que se tuerza la voluntad del causante, porque pueden persuadir a la persona que está próxima a su muerte, y por lo tanto esta persona no tiene una voluntad libre. Y eso es lo que se busca evitar con estas inhabilidades. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, las disposiciones testamentarias a favor de esas personas que acabamos de enumerar son de ningún valor. Y aclara, aunque se hagan a nombre de personas interpuestas, que es esto que les decía de los parientes. Entonces, dice el artículo que se reputan personas interpuestas sin admitir prueba en contrario los ascendientes, descendientes, el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. Es decir, ya establece una presunción de iure de que no pueden ser beneficiarios ninguna de estas personas, y la sanción es que es de ningún valor. ¿Hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Se fueron todos? No, sí, está claro. Está claro. Sí, sí. Bueno, ustedes entiendan que para el que está del otro lado de la pantalla, que no los ve, es difícil.
no hay un intercambio, entonces no sabemos si ustedes están entendiendo o se están aburriendo demasiado. Pero bueno, es difícil motivar a través de la pantalla. Por eso les pido que cualquier pregunta que tengan me interrumpan y lo conversemos entre todos. Por último, las causales de ineficacia de esta vocación sucesoria que venimos hablando. Y aquí viene el tema estrella, que es la indignidad. Desde ya les digo que en 30 años de ejercicio de la profesión tuve un solo caso de indignidad. O sea que no son situaciones, diríamos, demasiado habituales. Pero creo yo que un poco es por desconocimiento también de los abogados o la falta de animarse, porque la mayoría de los casos que estoy viendo en la jurisprudencia se relacionan con el incumplimiento alimentario, y eso es cada vez mayor. Entonces creo que a futuro es algo que se podrá contemplar. De todas maneras, siempre tenemos que pensar que esto se va a plantear cuando hay un interés patrimonial que valga la pena, y como cada vez somos todos más pobres, hay menos para repartir cuando nos morimos, y en general los alimentos que estamos hablando son de padres a hijos, y la ley de la vida hace que en general fallezca primero el padre que el hijo. Pero bueno, no siempre es así. También hay muchos jóvenes exitosos que por alguna circunstancia pueden tener una muerte prematura, y en los que sí se podría aplicar esta sanción en las situaciones que ya vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, ¿qué es la indignidad? La indignidad es una sanción que prevé la ley, por la que a través de una sentencia, es decir, tiene que haber, esa sanción únicamente existe porque le impone una sentencia judicial, no es automática, sino que es a petición de los legitimados activos, es decir, las personas que ya vamos a ver que pueden hacer este planteo, en virtud de la cual se excluye de la herencia al heredero o legatario que haya inferido al causante alguna de las ofensas tipificadas por la ley y que vamos a ver. Entonces, es una sanción legal que opera mediante una sentencia judicial a petición de parte, y la sanción es excluirlo de la posibilidad de heredar. Entonces, el declarado indigno es excluido de la sucesión porque ha incurrido en ofensas contra el difunto o sus familiares. Ya van a ver que el nuevo código amplía el tema de las ofensas, de lo que se puede considerar ofensas, no solo a la persona en sí, sino también a sus familiares. El legislador considera estas conductas disvaliosas y por lo tanto está la posibilidad de aplicar una sanción. Es decir, que esta sanción impide que el responsable de esa conducta no querida invista la calidad de heredero, es decir, reciba una herencia. Los fundamentos están dados tanto por la voluntad presunta del causante, se supone que el causante no hubiera querido que esta persona herede por las actitudes que ha tenido, y también por el buen orden y moral social. Esto es lo que dice la doctrina. Pero hay una posibilidad de que sea perdonado este indigno, que también lo vamos a ver. O sea que el perdón del causante hace caer, diríamos, esta indignidad. Los principios generales. Las causales de indignidad son taxativas. Están en el artículo 2281 del Código y no admiten ampliación, ni se pueden aplicar analógicamente. Estas causales de indignidad pueden afectar la vocación sucesoria en sus dos fuentes, la legal, ab intestato, o la testamentaria. Pueden ser indignos tanto los herederos como los legatarios. Solo como adelanto, el heredero es el que tiene vocación a la universalidad y el legatario es el sucesor en relación a algo en particular. Yo le lego a una persona un auto,
Ese es un legatario. En cambio, instituyo heredero a mi primo Carlitos con vocación al todo. Ya lo van a ir entendiendo, como les digo, a medida de que vayan avanzando en el estudio. Esta indignidad no opera de pleno derecho, como les decía, requiere un pronunciamiento judicial que lo declare. ¿Sí? No es que directamente ante tal conducta, conclusión, indignidad, hay que plantearlo. Y la legitimación activa tampoco es de cualquiera. ¿Quién puede plantear la indignidad? Solamente aquella persona que pretende los derechos atribuidos al indigno, es decir, aquel que se va a beneficiar. Si este que está en mejor situación que yo, o en igual situación, lo saco de la sucesión, lo declaro indigno, yo voy a heredar más o voy a heredar. Entonces tengo que tener, diríamos, un interés. Si no, no hay posibilidad de plantearlo. Sin perjuicio de eso, vamos a ver un caso en que se admitió de todas maneras la posibilidad de un planteo por alguien que no iba a recibir nada. Pero es un caso muy famoso y emblemático que ya lo vamos a comentar. Bueno, como les decía, en cuanto a la naturaleza jurídica, no es una incapacidad, sino que va contra la vocación sucesoria en relación a una sucesión en particular. Pero hasta tanto no se haya declarado indigno, el heredero sigue siendo heredero, entra en posesión de los bienes y puede realizar todos los actos que lo faculta su calidad de heredero. Cuando tiene la sentencia de indignidad, bueno, ahí ya vamos a ver cuáles son las consecuencias. Acá hay un pequeño cuadro con diferencias, para que, bueno, cuando ustedes estudien, por ahí les pueda resultar útil de ver la diferencia entre la incapacidad y la indignidad. ¿Cuáles son las causales? Bueno, como les decía, son 9 incisos del artículo 2281 que vamos a ir analizando. En primer lugar, estamos hablando de delitos dolosos. ¿Quiénes? Autores, cómplices o partícipes son las personas que podrían incurrir en esta indignidad. De delito doloso, porque está la posibilidad de un delito culposo. Habrán escuchado más de una vez que el marido dio marcha atrás o se le fue el cambio y mató al hijo o mató a la esposa. En ese caso no es un delito doloso que lo haría incurrir en una causal de indignidad. Por eso, específicamente, el artículo habla de delito doloso. Puede ser tanto contra la persona, contra el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad. O sea, antes era exclusivamente contra la persona. A partir de la reforma se agregan todos estos otros delitos que, bueno, si cursaron penal, saben las divisiones del Código Penal: delito contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, o como les decía, se ha ampliado de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, convivientes o hermanos. Es decir, la ofensa no es solo contra el causante, también contra su círculo más estrecho. Y no se cubre o no se purga por la extinción de la acción penal ni por la de la pena. Además, no hace falta, a partir de la reforma, la condena penal como autor, cómplice o partícipe. Basta la imputación. Yo en el único caso que les digo que tuve, en aquel momento había prejudicialidad, es decir, tenía que existir la condena por ese delito específico contra la persona, para que recién después pudiera haber sentencia en un juicio civil de indignidad. Era con carácter prejudicial. Bueno, desglosado lo que les decía: delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad del causante o sus
descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. La participación del indigno como autor, cómplice o partícipe no se cubre por la extinción de la pena, de la acción penal, ni por el cumplimiento de la pena, y las circunstancias atenuantes no son causales optativas de la declaración de indignidad. Es decir, si alguien alega que mató a otro en emoción violenta, de todas maneras, eso no obsta a que no se configure de todas maneras la causal. El siguiente inciso dice: los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penal, por un delito cuya pena sea de prisión o reclusión, es decir, el clásico buchón. Si alguien lo acusó o lo denunció formalmente a otro por un delito, en ese caso se considera indigno de sucederlo, salvo que esa persona que hizo la denuncia sea la víctima, o la víctima sea su cónyuge o conviviente, descendiente, ascendiente o hermano, o que haya hecho esa acusación o denuncia en cumplimiento de un deber legal. Es decir, si yo soy fiscal y tomo conocimiento de un hecho, necesariamente lo tengo que denunciar, porque esa es mi función y estoy cumpliendo un deber. Entonces, en ese caso, tampoco se encuadraría. Pero si yo lo hago por mi cuenta, voluntariamente, entonces, en ese caso, también sería una causal de indignidad. El otro inciso habla de omisión de denuncia de muerte. Los que omiten la denuncia de la muerte dolosa del causante, es decir, la persona fallecida fallece en una situación provocada, no natural, y no lo denuncio dentro del mes de ocurrido, salvo que antes de ese término haya otra denuncia y se proceda de oficio. Ahora bien, esa omisión de denuncia obviamente no funciona si frente a una persona incapaz o con capacidad restringida, ni a los descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o su cómplice. Es decir, si yo soy la esposa del que lo mató, no tengo no omito denunciar, porque yo no podría denunciar no tengo obligación de denunciar a un pariente con ese estrecho vínculo. Otro inciso habla del abandono o falta de asistencia al difunto. Bueno, si se puede acreditar de alguna manera de que hay una persona que necesitaba ayuda y estoy en conocimiento de esa necesidad y no le presto la asistencia pudiendo hacerlo, también corresponde que se me considere indigno. Otra situación es la falta de reconocimiento voluntario durante la menor edad. Es decir, aquel padre extramatrimonial que no reconoce voluntariamente al causante durante la menor edad, estando en conocimiento de que era su hijo. ¿Por qué? Porque si uno nunca se enteró, porque ahí no solo ocurre en las novelas, muchas veces hay padres que no se enteran que tienen un hijo hasta que un día no le tocan la puerta y se presentan. Y tampoco sería un eximente que lo reconozca como consecuencia de una sentencia judicial. Estos sí también son casos que hay en la jurisprudencia planteos de exclusión de la vocación sucesoria por indignidad cuando no ha habido un reconocimiento. Creo que había el caso de algún jugador de fútbol famoso que se había dado, que no recuerdo la causa por la que había fallecido. Es decir, claro, cuando el hijo es una persona famosa y posee muchos bienes, ahí aparecen muchos padres.
Entonces, en ese caso, se podría plantear la indignidad para que en el caso de premoriencia no lo herede. Otra situación es el atentado contra la libertad de testar. Es decir, si de alguna manera se puede comprobar, es bastante difícil, por supuesto, de que se ha imposibilitado a una persona a testar, o se la ha inducido a testar, o a modificar un testamento, o de alguna manera alteren, oculten, sustituyan un testamento, en ese caso también se puede declarar la indignidad. Hay otro artículo que, bueno, que es muy amplio, otro inciso, perdón, que se ha incorporado también con la reforma, que declara indignos a los que hayan maltratado gravemente al causante u ofendido gravemente su memoria. Bueno, maltratado gravemente al causante es diríamos, una enunciación muy amplia y, bueno, es sujeta a interpretación. Acá, en la primera parte, estamos hablando de mientras que la persona vivía, pero también está la posibilidad del planteo de indignidad cuando ha ofendido gravemente su memoria. Es decir, acá hay una acción posterior al fallecimiento que determinaría también la posibilidad del planteo de indignidad. Otro inciso incorporado, o sea, otra novedad, diríamos, de la reforma, es aquel padre o madre que haya sido privado de la responsabilidad parental. Es decir, aquel que haya sido privado de la responsabilidad parental, por sentencia, obviamente, las causales las recordarán cuando estudiaron esa institución de la privación de la responsabilidad, pero bueno, la mayoría son muy similares, diríamos, a estas causales que enumeramos de indignidad, es decir, son las mismas que provocan la privación de la responsabilidad parental. En ese caso también se puede hacer el planteo, ¿no? Y por último, otra vez hay una reiteración que dice que los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permiten revocar las donaciones. Hay una remisión al artículo 1571 que establece cuáles son los motivos por los cuales se puede revocar una donación por ingratitud. El artículo habla de que el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes, si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si rehúsa alimentos al donante. Entonces, son muy similares, o sea, la idea es siempre la misma, es decir, hay una actitud que la ley quiere sancionar porque considera inadecuado esa conducta y por lo tanto lo sanciona privándolo de la posibilidad de heredar a aquella persona que se vea afectada para privarlo de ese derecho, ¿no? Entonces, en todos los supuestos basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal. Recuerden entonces esto de que no es necesario, no hay prejudicialidad. Como les decía inicialmente, la indignidad no opera de pleno derecho, sino que es necesario que sea demandada después de abierta la sucesión. Y debe haber un pronunciamiento, es una sentencia dictada por juez competente. ¿Quiénes tienen legitimación para hacer el planteo? Bueno, los coherederos del indigno, quienes pretendan suceder a falta del indigno, es decir, otro que está en un grado posterior, que ya van a ver los grados, como para ser beneficiado. Ahora, hay dos supuestos que hay un signo de interrogación, sobre todo en el primero. ¿El fisco podría hacer un planteo? Bueno, el fisco no tendría un interés porque no se va a transformar en heredero, pero ustedes ya van a ver que hay una figura que es la herencia vacante, es decir, cuando no hay ningún heredero, el Estado recibe, diríamos, bueno, por la fundamentación que ya van a ver, que no me voy a extender, pero es el tema del dominio eminente,
recibe los bienes que no tienen dueño. Es decir, que si el fisco tomara conocimiento de la existencia de una causal y no hay otras personas que podrían suceder al causante, estaría legitimado para hacer el planteo. De todas maneras, es bastante utópico, por cuanto no son muy, como puedo decirles, los abogados del fisco no están atentos ante cada situación para ver si puede convenirle o no, si hay herederos con prioridad o no hay ninguno. Entonces, bueno, en la práctica no son casos habituales, pero sí podría el fisco hacer el planteo. Los que no pueden son los acreedores de la sucesión. En ese caso, de ninguna manera están legitimados para hacer el planteo de indignidad. ¿Quiénes son los que van a ser demandados? La legitimación pasiva. Bueno, todos los sucesores pueden ser, ya les digo, que sean los que establece la ley o los que son instituidos por una disposición testamentaria, porque puede ser alguien que no sea de la familia, o sea, que no sea dentro de los herederos legitimarios, pero que haya cometido alguna de todos estos, diríamos, conductas inadecuadas en contra del testador. Bueno, ¿cuáles son los efectos de la indignidad? ¿Qué pasa cuando alguien es declarado indigno? Bueno, cuando alguien es declarado indigno, se lo excluye de la herencia, de esta herencia en particular. Es decir, no es que el que es indigno ya aporta ese título para cualquier otra situación. Es específicamente en relación a esta sucesión y puede heredar a cualquier otra persona que no sea esta. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, todo lo que haya recibido o que haya entrado en posesión debe reintegrar. Es decir, se aplican los mismos principios que para el poseedor de mala fe que ustedes habrán estudiado en reales. Es decir, tienen que restituir todo con los accesorios y aumentos, las rentas, inclusive el artículo habla de que tienen que devolver intereses si recibió dinero en efectivo, aun cuando no los haya percibido. Es decir, si yo recibí dinero, por más que yo lo haya dejado guardado en una caja, el hecho de haber privado a los restantes herederos de ese dinero hace que se generen intereses que también deba devolver. ¿Qué pasa? Los derechos y obligaciones entre el indigno y el causante renacen, así como las garantías. Es decir, por ejemplo, se podrían haber extinguido por confusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno era acreedor y otro era deudor, si había forma de compensar, ya van a ver cuando se hacen las cuentas particionarias, bueno, se extinguen por confusión. Entonces, en este caso, renacen todos los derechos, es decir, obviamente como si nunca hubiera sido heredero, porque esa es, diríamos, la situación que se da, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera enajenado? Porque por ahí pasa mucho tiempo hasta que se haga el planteo y este heredero, que era un heredero que se llama aparente, es decir, no había ninguna causal para suponer que iba a ser declarado indigno, y ya un tercero de buena fe adquirió un bien, bueno, ya si es de buena fe, lo único que pueden hacer es demandarlo por daños y perjuicios. Y por lo tanto tendrá que restituir el dinero que hubiera percibido con más las actualizaciones e intereses que pudieran corresponder. ¿Qué pasa con los descendientes del indigno? Vamos a suponer que una persona fallece y tiene hijos y nietos. El que se declara indigno es el hijo, pero los nietos podrían ocupar el lugar de su padre que fue declarado indigno por algo que ya van a estudiar también, que se llama derecho de representación. Es decir, viene a ocupar el lugar de su antecesor
en la medida de que no haya sido declarado también indigno en la sucesión de su padre. Pero bueno, vamos a suponer de que no se dan tantas indignidades en cadena, y puede ser que uno en la cadena pueda ser declarado indigno, pero los que le siguen en grado lo pueden representar. Ya cuando veamos derecho de representación lo van a entender un poquito mejor. Bueno, respecto de terceros, como les decía, las enajenaciones son válidas si son a título oneroso y de buena fe. Ahora bien, se considera de mala fe si la persona que compra sabía de la existencia de la causal de indignidad y pese a eso siguió adelante. Entonces, en ese caso, bueno, también se opera se aplican las reglas del poseedor de mala fe. Ahora bien, ¿cuándo es inadmisible la declaración de indignidad? Hay dos circunstancias. Por un lado, la purga de la indignidad, y por el otro lado, el perdón del ofendido. La purga de la indignidad es lo que se llama, el artículo está, el 2284, el título es caducidad. Es decir, si pasa el tiempo, en este caso 3 años desde que se abre la apertura de la sucesión, y nadie hace el planteo, en ese caso se produce la purga de la indignidad, es decir, no se puede volver a plantear más adelante. Eso es cuando se hace como acción. Ahora bien, también puede ser que el indigno demande a otro por reducción, colación o petición de herencia. En ese caso, no hay un límite de tiempo. Es decir, cuando yo tengo que oponer como defensa la indignidad de aquel que me viene a sacar una parte, no les puedo explicar hoy reducción, colación y petición de herencia porque son temas complejos, pero sería así. Es decir, yo estoy en posesión de la herencia y esta persona que yo considero que es indigno me viene a hacer un planteo como para decirme que recibí más de lo que me correspondía. Entonces, frente a ese planteo, yo puedo defenderme y decir, esta persona es indigno, y en ese caso no tengo un límite temporal. Y el otro la otra posibilidad de que caiga la indignidad es lo que les decía inicialmente, el perdón del ofendido. Nadie puede ser mejor juez que el propio ofendido. Es decir, si yo perdono, la ley lo tiene que aceptar. Esa sería, diríamos, en resumen. No tiene un derecho a castigar más allá de la persona misma a la que estaría, diríamos, perjudicando. Entonces, en ese caso, el perdón opera como posibilidad de hacer cesar la indignidad. Se supone que el testamento que se otorgó y por el que se beneficia el indigno, que es posterior a los hechos que se consideran de indignidad, importa el perdón. Es decir, si yo, pese a que no me pasó alimentos, de todas maneras hago un testamento después y lo declaro heredero o le doy un legado, importa un perdón, salvo, dice el artículo, que se compruebe que el desconocimiento, que el causante, el que otorgó el testamento, no estaba en conocimiento de esos hechos que provocarían la indignidad. Pero bueno, en la doctrina, algunos hablan que el perdón tiene que ser expreso en un testamento posterior, es decir, tendría que aclarar ese perdón. Y otros hablan de que también se puede contemplar un perdón tácito, es decir, este tema que les decía de la institución o de un heredero después de esa situación, que importaría una reconciliación con el ofensor. Pero bueno, son todos, como les decía, estas son situaciones de hecho que el juez tendrá que evaluar en cada situación. Borda, que es un tratadista importante, dice que la validez del perdón no contenido en un testamento
es válido siempre que la prueba sea fehaciente. O sea, son cuestiones de prueba. Y otra de las causales de ineficacia es la desheredación. De esto alguna vez habrán escuchado, esto de que lo voy a desheredar. Es una frase que, bueno, que hasta el 2015 era posible. El código suprimió esta institución de la desheredación. ¿Cómo funcionaba? El causante por el testamento, primero, como les decía, hay herederos forzosos que establece la ley y que yo no puedo excluir de mi herencia. Ascendientes, descendientes y cónyuge. Ya les digo que esto lo van a volver a ver muchas veces, porque bueno, esto es el ABC. Si cuando van a rendir no saben quiénes son los herederos forzosos, no van a aprobar. Pero bueno, la persona que tiene herederos forzosos y quería de alguna manera excluir alguno de ellos por alguna ofensa que le hubieran hecho, ¿qué hacía? Hacía un testamento y planteaba la desheredación. Lamentablemente, para la mayoría de la doctrina, eso es lo que opina, el hecho de que se excluyera no es lo mismo la desheredación que la indignidad. ¿Por qué? Porque la indignidad es por motivos de orden de moral y de orden público, como ya todas las causales que estuvimos viendo, ¿no? Y la desheredación es por motivos particulares. La desheredación es solo con relación a los herederos forzosos, en cambio la indignidad puede afectar a cualquier sucesor, y las causales de indignidad están determinadas en la ley y se presume la voluntad del causante de que si hubiera tomado conocimiento de la existencia, no hubiera querido que lo sucedan. En cambio, en la desheredación tenía que ser una voluntad expresa instrumentada en el testamento. Pero bueno, eso ha sido suprimido y por lo tanto no está vigente. Pero podrían llegar a encontrar en algún testamento alguna cláusula por el estilo, y si el fallecimiento ha sido posterior al 2015, cualquier cláusula de desheredación no es viable. Bueno, por último, para cerrar, un caso práctico, pero bueno, no hay mucho tiempo para tratarlo, pero me gustaría que me digan si recuerdan el caso Barreda. ¿Alguien escuchó hablar de Barreda? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, este caso es ese. R inició la sucesión de su esposa asesinada. ¿Quién había asesinado a la esposa? R. ¿Quién había asesinado a la hija, a las hijas? ¿Y quién había asesinado a la suegra? Este mismo señor. Todos se murieron por su decisión voluntaria y fue condenado y confirmada la sentencia en todas las instancias. El sobrino de la esposa hizo un planteo judicial diciendo cómo puede ser que este señor pueda heredar a su esposa y a sus hijas cuando las mató. Ahora bien, tampoco había una persona que pudiera ser beneficiaria de esta herencia, porque todos los que eran herederos forzosos fallecieron en el mismo acto. Este caso se llama Fernández Arreche Hugo con Barreda Ricardo Alberto sobre exclusión de herencia, y acá les dejo un extracto de la sentencia en el cual se hace una interpretación amplia de esta institución, porque si se atuvieran estrictamente a la letra de la ley, nadie podría plantear la indignidad, faltaría un legitimado activo.
y en este caso se acepta la intervención de este pariente para llegar a esta exclusión de herencia a través de la indignidad. Si lo quieren buscar, seguramente es un fallo que está en todos lados, pero bueno, por lo menos acá tienen un resumen, y es digamos, lo más resonante relacionado con este tema que pueden tener conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí el tema de hoy, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna duda? No, Bueno, si profe, nadie, fue clara. Una pregunta, si pero nadie de... tiene ninguna duda, yo después Ah, le eso. subo hay un fallo relacionado con la indignidad y el derecho alimentario, y algún otro artículo que les pueda ser útil para estudiar el tema. Y bueno, me comprometo a que ustedes tengan un cronograma, y voy a plantear el tema de que no les han avisado que no tenían clase. Así que bueno, les pido disculpas nuevamente y nos vemos en unos días. Bueno, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Chao.